Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. El día pasado estuvimos considerando la fuerza liberadora de todos esos recursos ordinarios que tenemos en la Iglesia y que es importantísimo pues descubrirlo. Hablábamos de los primeros auxilios en la sanidad y luego la especialización. Bueno, pues lo primero que hace falta es que en las parroquias, en las comunidades cristianas, cuando una persona tiene problemas de acciones extraordinarias de los diablos, se trate de vejaciones, se trate de presencias preternaturales, se trate de opresiones o influencias diabólicas, se trate de obsesiones diabólicas mentales, la cabeza, o emocionales, una persona que se obsesiona con alguien porque le han hecho un amarre pues para conseguir su favor afectivo y no hay manera, ¿no?, de que no la quiere, no quiere a esa persona, pero no hay manera de que se desvincule porque está amarrada, ¿no? O bien se trate de posesiones. Pues en cualquiera de esos casos hace falta saber que hay unos recursos ordinarios en la Iglesia con una fuerza liberadora enorme. La alabanza, las oraciones ordinarias, el gloria, los sacramentos, por supuesto, etc. Pero no basta. Como decimos, todo eso es estupendo pues para que la persona vaya cerrando la puerta más importante, que es la primera, que tenga una vida espiritual intensa, pero no son suficientes para liberarse de estas acciones extraordinarias de los demonios, porque no olvidemos que hay 6 puertas, 5 más, además de la de espiritual, y por tanto hay que irlas cerrando. El bautismo, por ejemplo, perdona el pecado, la culpa, sus penas temporales y sus penas eternas, ¿no? Pero no remedia ciertas consecuencias como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte, las fragilidades inherentes a la vida humana, las debilidades de carácter, la concupiscencia, esa inclinación al pecado que la tradición de la Iglesia llama concupiscencia, ¿no? Es decir, para liberarse de las actuaciones extraordinarias de los enemigos contra nuestro cuerpo, nuestro psicosoma, si el cuerpo en el plano psíquico y en el plano somático, no basta con cuidar la vida espiritual, por más que eso sea lo más importante. Yo siempre menciono lo que le suele decir un sacerdote que tiene responsabilidades exorcísticas a muchos de los pacientes cuando no ve que esté poseído: tú reza un Padre Nuestro y ya está. Eso es una manera de no respetar su sufrimiento y además es una ignorancia monumental, ¿no? Porque hay que cerrar las otras puertas. No basta con los medios, los primeros auxilios. Hace falta remedios específicos para que la persona se libere. Entonces, pues hace falta una sanación, oraciones específicas de sanación física, de sanación interior y de liberación que se dirigen a cerrar las otras 5 puertas. No olvidemos que no hay liberación sin sanación y que no hay sanación sin conversión. Por ejemplo, le llevan al paralítico a Jesucristo a que lo cure de la parálisis y no lo cura. Lo que hace es perdonarle los pecados. Y cuando la gente se escandaliza y dice esto, bueno, pero si no hemos venido a esto, hemos venido aquí, pues el Señor dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, y entonces lo cura. Lo cura como signo de esa otra curación interior. Pero, ya digo, no hay liberación sin conversión y no hay liberación sin sanación. Y hay oraciones específicas precisamente para eso, para cerrar esas 5 puertas del enemigo. Es muy urgente que en la Iglesia remediemos esta carencia. Miren, los ministros ordenados en los seminarios hemos recibido una formación para administrar los sacramentos que hacen realidad el reino de Dios en la vida del cristiano en su parte espiritual. Pero no nos han dado información sobre estos otros poderes
que ejercía Jesucristo y que transmitió a sus apóstoles y ellos a sus sucesores, de sanación y de liberación del cuerpo. Porque las acciones extraordinarias del demonio, la acción ordinaria es la tentación que va contra el espíritu, que pequemos. Pero las oraciones, estas otras oraciones específicas van para sanar estas acciones extraordinarias sobre nuestro psicosoma. Entonces, Jesucristo lo que hacía era eso, anunciar el perdón de los pecados, plano espiritual, y verificarlo y acreditarlo, sanando, haciendo milagros y expulsando demonios. Entonces, no basta que nos formen en los seminarios sobre cómo administrar los 7 sacramentos. Una pastoral de eso, si nos olvidamos de que somos cuerpo. No podemos caer en ese racionalismo de Descartes, pienso, luego existo, el cuerpo es una prótesis, como dicen los de la ideología de género, que me puedo cambiar, que puedo mutilarlo, que puedo hacer lo que sea, y que eso no afecta a la persona. ¿Cómo no va a afectar? Totalmente, pues nuestro espíritu es un espíritu corporeizado, no como el de los ángeles, y nuestro cuerpo es un cuerpo espiritualizado, personalizado. Entonces, y pues ya he contado pues el asombro que me fue embargando en la medida en que iba descubriendo al ejercer el ministerio exorcístico la autoridad del sacerdote sobre los diablos. Impresionante. Y pues también, pero claro, eso no me lo habían enseñado en el seminario. Eso tuve que aprenderlo a golpe de palos. Y a golpe de experiencias, a golpe de... También luego ya pues acudiendo a exorcistas experimentados que te fueran dando el oficio, el modo de imprecar, el modo de orar, el modo de interrogar, el modo de comportarse en estos momentos cuando se lía la mundial, que o sabes cómo hacerlo, si no, pues claro, estás allí acobardado. Y entonces, pues eso es muy importante. Y eso ya digo, que esto no... Y por desgracia, pues hay tantísimos obispos, tantísimos presbíteros y diáconos que no tienen ninguna experiencia exorcística. Y a mí me parece lamentable, porque es uno de los puntos claves, y además hoy día que el demonio nunca ha estado tan suelto como ahora. Luego también, tampoco en el seminario se nos enseñaba la fuerza sanadora que hemos recibido por la imposición de las manos sacerdotales. Lo recuerdo, yo empecé a descubrirlo cuando un día, estando en un exorcismo, la madre, que la tenía enfrente, en la cabecera estábamos la madre y yo, del joven, pues le dio un soponcio. Vi que se le cambiaba la cara, que se ponía muy mal, y dije, ¿te pasa algo? Y dice, no me siento bien, padre. ¿Te duele el brazo izquierdo? Pensé que era un infarto. Pues no, padre, no me duele, pero me siento muy mal. Bueno, vamos fuera. Le impuse las manos, el Señor me empujó a hacerlo así, y volví a la oración, la dejé allí recostada en un banco, y volví a la oración. Pero yo no estaba tranquilo y volví a salir, y entonces pues volvió a decirme que estaba muy mal, pero que no, y ya suspendí el exorcismo. Se fue con el marido, el hijo, a un hospital cercano y tal, la estabilizaron, y luego al cabo de 4 meses vinieron a transmitirme que la Virgen quería que supiera que se había salvado por esa imposición de manos, porque ella había actuado a través de esa imposición de manos. Pero eso a mí no me lo habían explicado, y que quería que las impusiera. Entonces yo cada vez que he tenido a partir de entonces oportunidad, lo hago. Recuerdo, por ejemplo, un caso muy llamativo, que estando de vacaciones en un pueblo costero de Huelva, pues un pueblo pesquero muy importante, pues el día de la patrona, la Virgen del Carmen, como es natural, pues estaba todo el pueblo aquí en la iglesia, y en el coro estaban cantando muy bien. Y había una señora que no debía haber ido, pues estaba muy enferma, pero fue y le dio un soponcio. Total, al acabar la misa, total, que yo aproveché que ya había dado la bendición, me desvestí, salí, fui a la ambulancia, le pedí permiso al médico de urgencia, y me dijo, nos la vamos a llevar, pues la estamos perdiendo. Y le impuse las manos un momentito y me salí. A los 3 días me viene el párroco diciendo que qué había pasado, porque se había presentado el médico diciendo, quiero que este sacerdote venga a colaborar en las urgencias, porque estábamos perdiéndole, y fue rezarle, imponerle las manos, y se estabilizaron todas las constantes. Entonces, claro, eso nos lo tienen que enseñar, porque es que forma parte de... Y no puede haber una nueva evangelización si la evangelización que hacemos
no es evangélica. Entonces hay que aprender a hacer el bien. No basta con querer hacerlo. Y hay que aprender a hacerlo como lo hizo Jesucristo. Evangelización evangélica. Lo otro, pretender con una evangelización racionalista, una evangelización que no tiene en cuenta estos temas, una evangelización que cambia el evangelio, eso es tontería. Eso es una traición a Jesucristo y eso no tiene ningún recorrido. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.